Es un gusto poder compartir en este momento, ya la tarde, compartir la palabra de Dios, hermanos, con ustedes. Y yo quiero en este, en esta ocasión compartir con ustedes algo que está en el Salmo 8 y también en una parte de Romanos 8. Y esto en relación a este tiempo en el que estamos comunicados de esta manera con con los medios electrónicos, con las redes sociales, donde escribimos o leemos o retransmitimos o reenviamos, ya sea de manera original o tomándolo de alguna otra persona que vimos que escribió algo o dijo algo, diversos mensajes. Y yo quiero en esta ocasión hablar un poquito de ciertos conceptos errados que a veces nosotros no analizamos y los retransmitimos o los creemos y nos inquietan o alteran nuestra manera de pensar, que debe ser normada, hermanos, por la palabra de Dios. Y esto que quiero compartir está en el libro de los Salmos, en el capítulo 8. Si ya tienen su Biblia, vamos a leer ustedes allá en su casita y yo acá en la casa de ustedes. Dice así la palabra de Dios: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Después, ahí en la epístola a los Romanos, en el capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 19. Dice así la palabra de Dios: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque toda la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bendito Dios y Padre, en esta mañana, Señor, queremos pedirte que tu palabra, Señor, pueda llegar a nosotros, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, que nos edifique, Señor, que nos haga conocer la gloria de tu nombre. Y qué gran bendición y qué gran privilegio tenemos, Señor, nosotros los seres humanos, tus hijos especialmente, de que tú en tu grandeza, en tu magnificencia, en el infinito de tu poder y de tu gloria, nos consideras algo valioso para ti, al grado de enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz y salvarnos.
Gracias, Señor, te damos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está la pregunta que hace el salmista: ¿qué es el hombre? Y hay una respuesta o diversas respuestas que da la Biblia. En un sentido, ubicando lo transitorio de nuestra vida, lo frágil de nuestra vida. Dice, por ejemplo, Isaías 46, el hombre es hierba, toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Algo completamente transitorio. El Salmo 62:9 dice, vanidad y mentira, menos que nada. Dice, si todos ponemos a los hijos de los hombres en balanza, son menos que nada. Hay diversas respuestas que han dado filósofos, sociólogos, pensadores. Uno de ellos fue Blas Pascal. Él a esa pregunta, ¿qué es el hombre? Escribe una serie de pensamientos y voy a leer dos de ellos. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué criatura tan contradictoria es el hombre? Ah, la infinidad de la grandeza y la infinitud de la pequeñez, de la excelencia y de la corrupción, de la majestad y de la bajeza del hombre. Una contradicción, un contraste. Otro pensamiento dice, el hombre no es más que una caña, la más frágil de la naturaleza, pero es una caña pensante. No es preciso que el universo entero se arme para destruirla. Un simple vapor, una gota de agua, diríamos ahora un simple virus, es suficiente para acabar con él. Pero aun cuando el universo lo aplastara, el hombre seguiría siendo más grande y noble que aquello que lo mata, puesto que él sabe que muere y el universo que le da muerte no sabe nada. Una contradicción. El hombre, un ser contradictorio. Aquí en el Salmo que leímos, la Biblia nos ubica en los órdenes de la creación. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y esto es mucho. Porque las descripciones que la palabra de Dios tiene de los ángeles los describen como seres poderosos. Cuando una mujer fue enviada por Joab, el general de David, a tratar de engañarlo para hacer que Absalón volviera, él había sido desterrado. Trata de engañarlo, pero David se da cuenta que no es la mujer la que está presentando un caso suyo, un problema suyo, sino que Joab está abogando porque Absalón regrese. Y cuando la mujer se da cuenta que no pudo engañar a David, le dice, mi señor, el rey, es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 17. En el versículo 20 del mismo capítulo dice, mi señor es sabio, conforme a la sabiduría de un ángel de Dios, para conocer lo que hay en la tierra. Y en el Salmo 103:20 dice, hablando de los ángeles, dice, sus ángeles, poderosos en fortaleza. Se está comparando al hombre con los ángeles, dice, un poco menor, pero siendo los ángeles criaturas de Dios que son poderosas, muy poderosas, sabias, el hombre se le pone en una posición de mucha dignidad. Pero más aún, cuando se hace una comparación, algunos teólogos, voy a leer unas fracciones de una teología donde dice el hombre es un ser físico espiritual, uniéndose orgánicamente en su constitución, cuerpo y alma. No es verdad, como frecuentemente se enseña, que el cuerpo es un impedimento al alma, una degradación de la naturaleza humana, ni el cuerpo es tampoco el resultado de un castigo. Más bien es un elemento de dignidad,
una condición necesaria para una vitalidad espiritual, lo que une al hombre a dos mundos distintos. Por un lado, la organización física une la vida humana, la personalidad humana a lo material, con todas las fuerzas y los procesos de la naturaleza. Por otra parte, la vida espiritual sirve de enlace entre el hombre y el dominio del espíritu, conectando así tanto con los dominios celestiales como el terrenal. El cuerpo entonces es una constitución del hombre que lo condiciona para ser mediador entre lo finito y lo infinito, entre lo material y lo espiritual. Es el representativo de Dios en sus relaciones con el mundo y el órgano del mundo en sus relaciones con Dios. Ninguna de estas cosas se dice de los ángeles. Otra comparación que se hace, dice, aunque el ángel en relación al hombre es el espíritu más potente, el espíritu del hombre, sin embargo, es el más rico y más comprensivo, porque el ángel con todo su poder es solamente la expresión de una sola de esas fases que el hombre en la naturaleza interna de su alma y la riqueza de su propia personalidad se propone combinar en un microcosmos completo y perfecto. Es precisamente porque los ángeles son solamente espíritus y no son almas que ellos no pueden gozar de la misma rica existencia como lo puede el hombre, cuya alma es el punto de unión en donde se encuentran el espíritu y la naturaleza. Ahora, tenemos que considerar también que aunque el hombre actualmente está hundido en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, el hombre es susceptible de la redención, lo cual no son los ángeles. Entonces, el hombre está destinado a la redención mediante la fe en Cristo Jesús y está destinado a ser transformado en la semejanza del Hijo de Dios. Y desde su origen, esta semejanza de Dios que se plasmó en el hombre le dio una posición potencialmente superior a la de los ángeles, porque él, al ser constituido en la semejanza de Dios, era un receptor potencial de la vida divina. Así nos dice la palabra de Dios, que nosotros hemos sido engendrados y que somos hijos de Dios, y que Dios nos ha hecho participar de su naturaleza divina, lo cual los ángeles nunca podrán llegar a tener. Pero en estos días, el hombre, les digo, en esa serie de pues comunicaciones, a veces de manera muy atractiva se presentan ciertas afirmaciones. Y una de ellas ha sido en relación a esto que sucedió en Acapulco, de cómo el mar arrojó a la playa, muchos peces, y las personas pudieron llegar y proveerse libremente y muy fácil, ¿verdad? Eso que les cuesta tanto a los hombres a veces, pasar la noche en alta mar o muy internados en el mar y no pescar nada, lo mismo que le pasó a los discípulos. Y Jesús, en ese evento que se conoce como la pesca milagrosa, le dijo, arrojen la red. Y la arrojaron a donde el Señor les indicó y sacaron una gran cantidad de peces. Eso fue cuando él recién llamaba a aquellos discípulos que eran pescadores, Jacobo, Juan, Pedro, Andrés. Y también en la resurrección o después de la resurrección, cuando se les aparece a la orilla del lago, donde ellos también pescan o atrapan una cantidad de peces muy grande. Y desde un principio, esta semejanza de Dios, aunque se oscureció por el pecado, se ha mantenido y el hombre tiene una dignidad. Y esta pregunta,
del salmista. ¿Qué es el hombre? Pues sea como sea que lo definamos, pero Dios ha dado una definición, Dios ha dado una valoración del hombre al entregar a su Hijo para salvarlo. Ahí en la epístola a los Hebreos dice, no sometió a los ángeles el mundo venidero. Y allí hay una cita de este salmo que vamos a considerar. Y se entiende que a quien sometió ese mundo venidero es alguien superior a los ángeles, que en el capítulo 1 de los Hebreos afirma claramente que es Jesús, a quien ha constituido heredero de todo, dice, y por quien asimismo hizo el universo. Pero más adelante Jesús dice que ese dominio Él lo va a compartir con aquellos que Él salvó, con aquellos que Él ha llevado o mediante Él Dios ha llevado como hijos a la gloria, o llevará a la gloria. Sin embargo, en esta serie de acontecimientos, como ese de los peces en la playa de Acapulco, o como la aparición de delfines en ciertas costas, ballenas, jaguares en Cancún, cocodrilos en algunas playas, se habla de esa recuperación de la naturaleza, y es cierto que el hombre en muchas de sus actividades, principalmente las actividades económicas, que se han concentrado en pocas personas realmente en el mundo, muy poderosas, pero que no podemos nosotros criticar a esas personas como si nosotros en su situación y con sus posibilidades quizá no haríamos lo mismo que ellos hacen, es decir, desentenderse de una recuperación razonable de la naturaleza cuando se le explota para el beneficio humano. Porque todo eso se puede hacer una explotación racional de la naturaleza, pero eso está en contraposición con la codicia. Y hay una frase que se originó en una tragedia griega y después un escritor, Thomas Hobbes, rescató y popularizó en una obra que se llama Leviatán, que dice el hombre es el lobo del hombre, queriendo decir con eso que la naturaleza humana le inclina siempre a estar oprimiendo, aprovechándose y siempre en conflicto con los otros hombres. Y entonces en estos casos se ha querido como exaltar a la naturaleza y degradar al hombre, diciendo que el hombre es una bestia o es peor que las bestias. Sin embargo, esta no es la valoración que Dios hace del hombre. En principio, no es la naturaleza la que es generosa, es Dios el que es generoso. Dios es el que hizo todas las cosas para el beneficio del hombre. Cuando nosotros leemos el relato de la creación ahí en el capítulo 1 de Génesis, vemos que hay una gradación, una graduación de la manera como Dios se relaciona con su creación. Primero, cuando habla de las cosas inanimadas, simplemente Dios dice, haya, sea la luz, haya expansión. Cuando va a hablar de la creación vegetal, dice, produzca la tierra, hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto, produzca. Es una orden, digamos, a la misma tierra que ya creó, para que produzca la hierba, los vegetales. Cuando Dios crea a los animales, viene un poquito más de cercanía en la expresión con la que Dios hace esta creación animal. Dice, por ejemplo, en el versículo
20. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes marinos, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Vio Dios que era bueno. Y luego, entonces, ahí viene una bendición. Dice, y Dios los bendijo. Después creó a los animales terrestres e igualmente dice que Dios los bendijo. Pero fíjense, dice, Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Los bendice y dice, pero esa forma del verbo diciendo no está, no es el verbo como que le está hablando a los animales, sino él está diciendo a toda su creación en términos generales, a la creación animal, fructificad y llenad la tierra, fructificad y multiplicaos. Pero cuando Dios hace al hombre, en primer lugar, hay un consejo de la Trinidad. Y dice, hagamos al hombre, versículo 26, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y le da un lugar aparte, un lugar de señorío. Y esa imagen y esa semejanza, algunos han dicho, hay diversas formas de entenderlo. Algunos han dicho, bueno, la semejanza es moral, en el sentido de que el hombre tiene inteligencia, intelecto, es capaz de tener conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea y de comunicarse de manera inteligible, no solamente con sus semejantes, sino también con Dios. El hombre también es un ser afectivo, tiene emociones, es capaz de amar y es un ser que tiene voluntad, tiene la capacidad de escoger, de decidir. Algunos otros dicen que hay en esto un reflejo de la propia Trinidad. Señorear, dice, le asemeja a Dios, Dios Padre. El tener la capacidad de conocer, de expresarse y de dar nombre a los animales, lo asemeja con el Hijo, que es el Logos de Dios, que es por siempre la forma como Dios se expresa o se comunica. En el principio era el Verbo. Dice el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de Juan, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 18 dice, a Dios no le conoció, nadie le conoció jamás. El unigénito Hijo del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es la expresión del Padre, y dice, en ese sentido, como tiene la capacidad de comunicarse, de expresarse, de nombrar, porque dice en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Él conoce a sus ovejas por nombre y las llama por nombre. Y dice que a las estrellas, al ejército de los cielos los llama por nombre. Y el hombre tuvo esa capacidad al nombrar a los animales. Y luego dicen el Espíritu Santo, que es la manera como Dios tiene comunión con nosotros y entre la misma Trinidad. Así dice el último versículo o los últimos versículos de la segunda carta a los Corintios, que dice la gracia, capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, hay esa imagen de Dios en el hombre. Creo que las dos formas que yo acabo de mencionar en que se ha entendido esta semejanza son válidas. La imagen de Dios en el hombre tiene esos elementos. Pero cuando Dios hizo al hombre, aparte que le puso como Señor, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Desde antes había dicho, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Le dio esa facultad de señorear, pero aparte Él le habló. Y esto es desde la forma como yo puedo entenderlo. Es ya un principio, o más bien, es la expresión de parte de Dios desde un principio de la creación, del lugar especial que Dios le estaba dando al hombre. Porque de los animales dijo, los bendijo diciendo, pero del hombre dice, y los bendijo Dios y les dijo. Él les habló desde el principio, cuando Él los hizo o cuando Él nos hizo. Dios nos habló. Entonces, el hombre tiene un lugar especial. Es cierto, y nosotros podemos entender que el hombre se ha degradado, que el hombre se ha corrompido, que el hombre ha llegado a extremos de maldad, que por cierto, no son los mayores que puede alcanzar. Y eso lo vamos a estar viendo en una serie de estudios de profecía. Porque dice que hay en Segunda de Tesalonicenses que dice que ya está operando el misterio de la iniquidad, pero al presente hay alguien que lo detiene y ese alguien no es otra o no puede ser otra persona que Dios mismo. Y Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. Ningún hombre puede hacer eso de detener a el hombre, el misterio de iniquidad, que es un hombre que se proclamará a sí mismo como Dios. Y es un personaje directamente dinamizado o energizado por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que detiene este misterio de iniquidad? ¿Qué es lo que detiene que la maldad llegue a los máximos niveles de expresión que tendrá cuando la iglesia sea quitada de sobre la tierra? Y con la iglesia, el Espíritu Santo como morador en la iglesia. El Espíritu Santo seguirá actuando en el mundo, pero no estará ya su templo en el cual Él reside en este tiempo de la gracia. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo individualmente y como iglesia. Somos edificados como un edificio para ser morada de Dios en el Espíritu. Es cierto que el hombre se ha degradado, se ha corrompido y ha llegado a extremos de crueldad, pero esto no le quita su lugar, el lugar que tiene a los ojos de Dios. Dios envió a su Hijo, porque de tal manera dice la palabra de Dios, amó Dios al mundo, y ese mundo es el mundo de los hombres. Es cierto que ahora hay una serie de filosofías, un desencanto, una desesperanza. El hombre ha perdido la fe en que el hombre pueda mejorar, aunque esto es algo un poquito contradictorio, porque se han creado obras literarias, cinematográficas, pictográficas, de danza, de todo tipo de manifestaciones artísticas, donde se proyectan mundos paralelos, como Star Wars, esa película. ¿Por qué se crean esos mundos paralelos? Porque es como dijo un historiador mexicano, muy famoso, muy grosero también, que dice, es cierto que como México no hay dos, porque si hubiera otro ya nos hubiéramos ido a aquel. Entonces se crean esos mundos paralelos porque hay un desencanto, una falta de fe en que el hombre pueda llegar a vencer sus propios demonios internos que lo impulsan a la autodestrucción. Pero sin embargo hay una proliferación de formas de pensar religiosas, filosóficas y también con manifestaciones en todas las
ramas del arte y de la literatura y del pensamiento y de las costumbres y del habla, donde se habla de la naturaleza como Dios, como si el conjunto de la naturaleza fuera Dios, como si Dios no existiera como ese ser aparte que tiene existencia por sí mismo y que Él dijo y que Él creó con el poder de su palabra. Creó cuando nada existía. Dios ya era. Él es el gran yo soy. Y se endiosa la naturaleza. La Tierra, el planeta, inclusive la raíz griega de la palabra Tierra como planeta, que es geo o geía, se ha divinizado y según es la Tierra en su conjunto con todo lo que tiene, es Gaia y es una diosa. También hay obras, por ejemplo, hay una que recientemente yo leí hace tiempo la obra, se llama La Cabaña. Hay una película que se hizo y ahorita yo he visto que algunas personas me la recomiendan. Ahí aparece un personaje que se llama Sofía. Sofía es la raíz que está formando la palabra filosofía. Es la sabiduría, el conocimiento. Perdón, y entonces ahí se le muestra como un personaje aparte, como si tuviera existencia propia. Y es la sabiduría, es Sofía, y es una diosa, y es la parte femenina de una deidad así como única de todo el universo, pero donde no es Dios el que está parte del universo, sino el propio universo es Dios. Eh, es una historia bella, hermosa, conmovedora, pero trae ese chanfle. Y cuando uno no se da cuenta, eh, se está tragando uno una filosofía idolátrica. Entonces, en muchas comunicaciones en este tiempo se está hablando de los animales como por encima del hombre, que la naturaleza también como por encima del hombre, la naturaleza sabia. No hay una naturaleza sabia, no hay una diosa Sofía. La sabiduría no existe aparte del Dios sabio. Y dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Es algo que Dios nos puede comunicar a nosotros y que de hecho nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Dice ahí 1 Corintios capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Claro que esto es algo que nos es dado con la salvación, pero que nosotros le tenemos que dar vía libre. Le tenemos que dar vía libre buscando a Dios, buscando su palabra, siendo transformados en la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, por medio de la obediencia, porque Jesucristo dijo, si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Cuando nosotros somos desobedientes a la poca luz que tenemos, a la poca comprensión que tenemos de la verdad de Dios, eso es un estorbo, la desobediencia, para conocer más la voluntad de Dios. Eso tenemos que saberlo nosotros. Ahora, ¿qué es el hombre? Pues el hombre es un ser muy especial, creado por Dios. Y estas manifestaciones de poner a la naturaleza, a los propios animales sobre el hombre, pues no toma en cuenta algo, que el hombre es un ser más rico en su constitución y la caída, el pecado, lo arruinó en un mayor grado, mucho mayor grado que lo que la naturaleza se arruinó. Como vemos nosotros, la naturaleza se recupera pronto, el hombre no.
El hombre necesita de un Salvador. Y realmente este salmo, que es un salmo citado en diferentes partes de la escritura, por ejemplo, en Job 7:17 se dice, se hace esta misma pregunta. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Job está hablando desde el punto de vista de su aflicción, de su terrible situación, de sus pérdidas, de su enfermedad. Y aquí la visita de Dios es como decir, Señor, ya déjame, qué quieres probar en mí? Yo soy frágil. Antes dice, soy el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda. Él está hablando desde el punto de vista de su aflicción. Pero muchas veces, y en particular en este Salmo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. De hecho, esta segunda palabra, visitar, también se puede traducir como recordar, teniendo en cuenta que muchos de los salmos repiten con una pequeña variante la estrofa anterior o el verso anterior. Y esto es algo de beneficio, como cuando ahí en el Salmo, en Génesis 21, perdón, dice que visitó Dios a Sara. Y ahí fue cuando ella concibió a Isaac. Y también dice en el Salmo 65, visita la tierra, la riegas con tus beneficios. Entonces Dios se acerca a nosotros para bendecirnos. Y el hombre está aquí considerado como, como todas las cosas o la gran mayoría de las cosas en la escritura. ¿Cuál es el trasfondo en el cual se da la revelación de Dios? Pues muy brevemente en Génesis, antes de la caída, pero todo lo que viene después del capítulo 3 de Génesis es el trasfondo de la revelación de Dios al hombre, es la caída, y es un trasfondo negro, oscuro, tenebroso, pero contra ese fondo brilla la gracia de Dios. Y de quien se habla aquí, y a quien Dios está proyectando aquí en este Salmo 8, ante el evidente fracaso del hombre, es a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos autoriza a pensar la cita que hace el escritor a los Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 2, donde habla de un testimonio que da alguien, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y esto hasta ahí hablando de la raza humana, de Adán y sus descendientes, que somos todos nosotros. Pero enseguida dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Y a él sí le han sido sujetadas todas las cosas. Ahí en primera a los Corintios capítulo 15 nos habla de la resurrección y de cómo Dios levantó con su poder a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. Y habla precisamente de que Él está reinando ya está puesto sobre tronos, sobre potestades, sobre principados, sobre señoríos, sobre todo nombre que se nombra. Ya ocupa Él ese lugar. Pero esto se manifestará plenamente hasta cuando llegue lo que vimos ahí en el capítulo 8 de Romanos, que vamos a regresar allí.
Dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Estoy en 1 Corintios 15 hasta, a partir del versículo 25-24 debía haber leído. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Es decir, que Jesús ha sido exaltado por la diestra de Dios después de ser levantado de entre los muertos y ascendido, y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice que Él está ahí sentado, pero que un día va a ir suprimiendo, porque ahorita vemos el pecado, vemos la maldad, vemos demonios activos, atormentando y poseyendo a la gente, cegando su mirada para que no crean el evangelio de Jesucristo. Es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y aquí es donde está cumplido lo que dice el Salmo 8 y lo que estábamos leyendo ahorita en Hebreos 2, versículo 9, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Dios con su poder, por medio de Cristo, haya sometido lo que dice ahí antes, todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. También en Efesios capítulo 1 se dice que este haber sujetado Dios al hombre originalmente en Adán, que él no pudo resistir la tentación, no pudo resistir esa potencia tenebrosa, mentirosa, sutil también, de Satanás al engañar a Eva, al tentarla. Pero Jesús dice que el poder de Dios operó en Cristo, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que el hombre, hermanos, hundido como está en ese pozo de la desesperación, de la miseria, en el lodo cenagoso, tiene un potencial que no viene propiamente de él ahora en esta condición, pero viene de la gracia de Dios, viene del amor de Dios, y lejos de que sea la naturaleza la que se va a regenerar, de que sean los animales, porque ahora hay mucho amor a los animales. Y esto es otra manifestación del desencanto del hombre de sí mismo. El hombre ya ha perdido la fe, ha perdido la perspectiva y sabe en lo profundo de su ser que las cosas no se van a componer, que él no puede componer las cosas. Y esto que estoy diciendo no es una autorización para ser crueles con los animales, porque el hombre mismo, al ser puesto por Dios sobre la creación animal y vegetal, lo puso como un administrador, como un cuidador. Y allí en el capítulo 12 de los Proverbios se dice que el hombre justo no es cruel. Dice allí, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Esto que estoy diciendo yo sobre
el valor del hombre por encima de cualquier otra, de otro ser de la naturaleza, de otro ser de la creación. No es una autorización para la crueldad de ninguna manera. A mí me conmueve realmente cómo termina el libro del profeta Jonás, cuando aquel profeta rebelde, ¿verdad? Que Dios lo mandó a predicar el arrepentimiento a Nínive, y que se enojó, porque los hombres de Nínive se arrepintieron. Primero no quiso ir, luego cuando fue y predicó, los hombres de Nínive se arrepintieron y Dios perdonó a la ciudad de Nínive, a sus habitantes, y Dios le hace una reconvención, un reproche, un regaño, porque él está en el sol, le hace que crezca una calabacera, una planta que crece rápido, y le dio sombra, porque él estaba en un sol muy ardiente, pero después mandó un gusano que se comió a la calabacera y estaba sufriendo con el sol. Entonces, Jonás se enojó también, porque Dios permitió que la calabacera es una higuerilla. Esa planta es una higuerilla, en Villa hay muchas. Ve a un terreno baldío y ahí crece una higuerilla. Tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y fíjense lo que dice Dios acerca de su misericordia. Un versículo que vino a mi mente, Salmo 145, versículo 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Y aquí lo menciona: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea que Dios se preocupó por los hombres de Nínive. Envió ahí a Jonás a predicar. Era su preocupación fundamental, los hombres de Nínive. Pero también se preocupó por los animales. Así que no quiero que después alguien diga que el destacar la supremacía del hombre en la creación implica el maltrato de la naturaleza, sea vegetal, o sea animal, o el maltrato del mismo hombre. Entonces, ahí en Romanos capítulo 8 dice que hay un orden. Dios envió a su Hijo para redimir, para rescatar, para salvar, para restaurar, para dar esperanza, porque la última palabra de Dios siempre es de esperanza, sobre todo en este periodo de la gracia, y hasta que llegue un día, que es un día que Él tiene determinado, que será un día de ira y de juicio, y que será un periodo muy corto comparado con los miles de años cuando Dios ha estado extendiendo su mano de misericordia y su mensaje de salvación a los hombres, a todos los hombres. Y aquí en Romanos capítulo 8 se nos dice que la redención viene en un orden completamente diferente a como estos mensajes que yo comento, que se están difundiendo mucho, presenta. Dicen que el hombre tendrá que aprender de la naturaleza. Sí puede ser que el hombre vea un mensaje de Dios por medio de la naturaleza, y deberíamos verlo, porque es una de las formas como Dios nos ha hablado también. Pero no en el sentido de que el hombre sea inferior a esa naturaleza y que la naturaleza sea su maestra. La redención más bien viene en un orden: primero el hombre y después la naturaleza. Y así es lo que dice Romanos.
lo que leímos al principio, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y esto no quiere decir el hecho de que nosotros prediquemos en ese tiempo y que nos comportemos como hijos de Dios y que la gente pueda creer en Dios a través de nuestro testimonio. No es esta la manifestación de los hijos de Dios a las que se refiere este pasaje. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios dijo que el hombre no viviera para siempre, lo sujetó a la muerte como un decreto. Allí en Génesis 3:20 dice, no sea, puso un resguardo, dice, no sea que el hombre coma del árbol de la vida y viva para siempre en esta terrible condición pecaminosa. Entonces Dios sujetó al hombre a la muerte con la esperanza de la resurrección, de la redención. Fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primero es la liberación de los hijos de Dios mediante la resurrección y la manifestación de los hijos de Dios, antes de que la creación sea libertada de la esclavitud de corrupción y será llevada a lo que el hombre ya habrá sido previamente llevado, es decir, lo que dice más adelante. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros. Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es la resurrección, la redención de nuestro cuerpo. Y entonces nosotros podemos entender, mediante lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 20, ¿a qué se refiere Romanos cuando dice que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios? Y después que la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí en el capítulo 20 del Evangelio de Lucas, esa pregunta que le hicieron a Jesús acerca de la resurrección de una mujer que se casó con un hermano y después con los 7 y con ninguno tuvo hijos, y le preguntan, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Y Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por digno de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Hemos sido hechos hijos de Dios, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios. Pero dice que aquí seremos hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y se refiere a lo que Romanos 8 dice, esperamos la redención, esperamos la adopción. Es decir, Dios nos adoptará como hijos suyos, nuestro cuerpo resucitado, porque dice, Él hará nuevas todas las cosas. Somos una nueva creación, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga, seremos como Él es, porque le veremos tal como es Él. Seremos resucitados. Esta es la respuesta de Dios a la caída del hombre, a la corrupción del hombre, la resurrección. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, dice que nos habla de esta condición del hombre que tenemos que entender.
cuando vemos la corrupción, la degradación, sí, es que fuimos arrancados por nuestra propia voluntad, nos arrancamos, nos enajenamos, nos alienamos de nuestro centro, de la fuente de nuestra vida. Decimos que tenemos manifestaciones espirituales cuando oímos manifestaciones artísticas superiores. Y sí, el hombre ha hecho creaciones maravillosas. Yo ayer estaba escuchando segundo concierto para clarinete y orquesta de Mozart. Por ahí me lo tropecé y lo puse, hacía mucho que no lo escuchaba. Y de veras son cosas maravillosas de la creación del hombre. Ahí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, algo que Dios no puso en los animales, y por lo cual el hombre en una cierta manera en su degradación se ve peor que los animales. Porque hay algo en el hombre que le hace, tiene un anhelo doloroso. Y es lo que dice también Romanos 8. La creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios, anhela la resurrección. Y aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón de los hombres. En el corazón de los animales no. Por más que, pues, por el cariño que a veces se toma con las mascotas, pues se piensa, ¿verdad?, en un cielo de los perros, de los caballos. Pero esto es solamente del hombre. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese anhelo de eternidad y esa incapacidad de la propia mente del hombre para alcanzar lo eterno es una cosa dolorosa, y es algo que al hombre, ese fracaso, esa frustración, es estar arrancado de su propio centro, de su matriz nutricia, diríamos, de donde puede obtener la verdadera vida, y se da cuenta que muchas manifestaciones que tiene en su propia vida no son vida. Hay una incertidumbre, una angustia de qué será mañana. Y el apóstol Pedro habla de esta condición, sabiendo que fuiste rescatados. Capítulo 2, versículo 18 de la primera carta del apóstol Pedro. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y fíjense que aquí no se enfatiza tanto la corrupción, los pecados groseros, el adulterio, el asesinato, el crimen. No, lo vacío de la vida. El hecho de saber que se vive, como diría un poeta español, Miguel Hernández, tanto penar para morirse uno. ¿De qué sirve? No sabe el hombre para qué trabaja y qué será cuando él se vaya. La vanidad, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y no quiere decir que mi papá, mi mamá, viene la herencia humana, la naturaleza separada de Dios, la naturaleza espiritual del hombre arrancada de su centro, privada de su propia vida, que está solamente en Dios, la cual recibisteis de vuestros padres. Y aquí está el valor del hombre para Dios. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fuimos rescatados al precio de la vida,
del Hijo de Dios, de Jesucristo. Con la sangre preciosa de Cristo, dice. Y sigue diciendo Pedro que es mediante Él y mediante el cual creéis en Dios. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no nos hubiera dado a conocer al Padre, el amor del Padre, y nos lo dio a conocer fundamentalmente en la cruz, porque Dios encarece, porque Dios muestra la valía, lo profundo, lo completo, lo grande, lo infinito, que es su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dios resucitó a Jesucristo de los muertos y le ha dado gloria. Le sentó sobre todo principado y potestad. Así que nuestra esperanza no está en nosotros mismos. No nos vamos a redimir a nosotros mismos. El valor del hombre no lo da, y su relación con las cosas creadas no lo da la ecología, no lo da la psicología, no lo da la antropología, no lo da la historia, no lo da la filosofía. Es Jesucristo en la cruz. Jesucristo en la cruz nos dice cuánto valemos para Dios. Es mediante Él, mediante su obra, mediante el poder de Dios en la resurrección, que el apóstol Pablo pudo decir: por una parte a los filipenses, que dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El polvo de los cementerios, los cuerpos devorados quizá por un tiburón o consumidos en un incendio. O incinerados, ¿no? Cremados como ahora por limitaciones, por economía y por muchas causas se hace. Él puede sujetar a sí mismo todas las cosas y nos reconstituirá. Bendito sea su nombre. Y nos dará un cuerpo que es semejante a su cuerpo glorioso. Y él también pudo decir a los colosenses, hablando de la potencialidad del hombre en Cristo. ¿Qué potencial tiene el hombre en Cristo? El hombre perdido, el hombre corrompido, el hombre degradado a los peores pecados, a las peores conductas, a ser un tirano o a ser alguien tiranizado que no tiene conciencia de valor propio. Dice que hay un misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos a Cristo,
Anunciamos al que se hizo hombre, al que murió por nuestros pecados, al que nos amó, al que resucitó de entre los muertos y ha recibido gloria del Padre. A ese Cristo predicamos, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hay un fondo tenebroso contra el cual se proyecta la gracia de Dios en Jesucristo. Es a este mundo perdido en tinieblas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que estaban en sombra de muerte, en tinieblas de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Contra ese fondo negro se proyecta la luz de la gracia de Dios, y contra la gracia de Dios, ese hombre perdido, ese hombre corrompido, ese hombre que a veces manifiesta una conducta animal, es presentado perfecto en Cristo Jesús. Amonestamos a todo hombre, porque en Cristo hay potencial, hay lo necesario para transformar las vidas y para hacerlos moralmente, espiritualmente, semejantes a Él, y finalmente un día semejantes en el propio cuerpo, en el mismo cuerpo, semejantes a su cuerpo glorioso. Así que, hermanos, eso valemos para Dios. Ese es el valor nuestro a los ojos de Dios. Es un valor potencial, pero Cristo nos invita a creer este mensaje del Evangelio, en el cual Dios ha manifestado su gracia al juzgar nuestro pecado en la persona de Cristo, y ya no toma en cuenta a los hombres sus pecados y nos invita a venir a Él. Esta salvación es para todos, pero solamente se apropian de ella aquellos que creen el mensaje del Evangelio. Dijo Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, no solamente los que lo esperaban como Mesías, sino para todo el mundo. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios, bendito sea su nombre por esta maravillosa salvación, por este amor tan grande que ha tenido para nosotros en nuestro fracaso, en haber entregado el dominio que fue dado a Adán, a nuestros padres, fue entregado a Satanás. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Él se identificó con nosotros, se hizo no solamente igual a nosotros, sino que estando en esa condición, se humilló hasta la muerte para salvarnos. Dios permita que los que estamos escuchando este mensaje, aún nosotros, hermanos, ya hijos de Dios, ya creyentes en Cristo, también sepamos discernir las cosas que leemos, las cosas que escuchamos, las cosas que recibimos, y que no propaguemos aquello que no está de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da el verdadero valor que tenemos, aun si fuera el caso de que no hemos sido salvos, de que no hemos creído en Cristo. Como hombres caídos, como hombres perdidos, tenemos un gran valor para Dios, porque Cristo murió cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos esclavos de los pecados. Cristo murió por nosotros. Demos gracias a Dios ahí, hermanos, en donde usted está. Dele gracias a Dios, y amigo que nos escuchas, si tú has escuchado mucho de estas valoraciones negativas sobre tu propia vida, porque al calificar al hombre nos calificamos todos, no somos diferentes. A veces se ataca, se critica el imperialismo de los yanquis, de los ingleses, pero los aztecas eran imperialistas, eran crueles también. Así que esto es una condición humana, no es una condición de excepción. No hay hombres demasiado malos para Dios.
Más bien, el problema para Dios a veces es con las personas demasiado buenas, que no creen que tengan necesidad de un Salvador. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay vida, por deformada que esté, que Dios no pueda restaurar, regenerar con su poder, mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tu palabra nos dice lo que valemos para ti, Señor. Y casi no podemos creerlo, Señor, y muchas veces cantamos esto, no sé por qué. Y quizá hasta que en la eternidad, en plena comunión contigo, cuando nos demos cuenta de todo lo que esa comunión puede ser, entendamos un poquito más de lo que tú has invertido en nosotros, de lo que tú has entregado por nosotros, pero estamos seguros que ni la propia eternidad bastará para entender tu amor, tu misericordia, lo profundo de tu gracia, el valor infinito que tuvo la muerte de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan y obra con tu poder, con tu palabra, trayendo fe a los corazones para que tú puedas entrar en las vidas y transformarlas. Hay personas hundidas en la desesperación, en los vicios, en los pecados, en las tendencias pecaminosas que a veces en conciencia, en lucidez, queremos deshacernos de ellas, queremos liberarnos de ellas, pero esto no puede ser más que por medio de tu poder, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, por medio de la fe, por medio de la gracia que tú has manifestado hacia todos los hombres, ofreciéndoles salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, seas exaltado siempre, seas glorificado siempre y siempre estemos agradecidos y dándote gracias y alabanzas por esta salvación, por esta bondad tuya que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Gracias, bendito sea tu santo nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga.